de amor y redención es Cristo. No hay nada más que el cielo pueda dar. Mi rectitud, mi libertad, mi gozo, mi gracia es mi eterna y dulce paz. Me aferro a Él, Jesús es mi esperanza. Vivo en Él, por siempre suyo soy. Asombroso es cantar, mío es en verdad. No soy yo, sino Cristo en mí. Tinieblas hay, mas no soy olvidado, pues junto a mí el Salvador está. Si débil soy, gozoso en el avanzo, pues su poder en mí se mostrará. Me aferro a Él, es mi pastor y escudo, por profundos valles me guiará. En la noche venció, su victoria me dio. No soy yo, sino Cristo en mí. No temeré, he sido perdonado. Seguro estoy, el precio ya pagó. Su sangre dio, sufrió por mis pecados. Resucitó, la muerte derrotó. Me aferro a Él, ya no soy condenado. Es Jesús, mi fiel intercesor. Las cadenas rompió, libertad me otorgó. No soy yo, sino Cristo en mí. Quiero seguir a Cristo mientras viva, pues prometió llevarme hasta su hogar. Y estando aquí, renueva en mi vida, hasta llegar al gozo eternal. Me aferro a Él, mi única esperanza. A Jesús la gloria y el honor. Cuando llegue el final, estos labios dirán: no soy yo, sino Cristo en mí. Me aferro a Él, mi única esperanza. A Jesús la gloria y el honor. Cuando llegue el final, estos labios dirán: no soy yo, sino Cristo en mí. Pues vamos a permanecer de pie para orar una vez más antes de abrir la Biblia. Jesús, te pido hoy, ayúdanos siempre a aferrarnos a ti en todo momento de la vida, a ti y a tu palabra. Oh Dios, no nos sueltes de tu mano, te pido. Danos la fe para caminar hoy en tus caminos y mañana y pasado mañana, hasta cuando se acabe la carrera y llegamos a tu presencia. Oh Señor, queremos terminar bien esta carrera de la vida. Y ayúdanos a hacerlo con tu poder, tu gran poder. Enséñanos, te pido, Jesús, ayúdanos a oír, escuchar, obedecer y poner en práctica tu palabra siempre. En el santo nombre de Jesús decimos esto. Amén. Amén. Bueno, vamos a tomar nuestros asientos, vamos a abrir nuestras Biblias, vamos a orar.
a 1 de Pedro, otra vez, donde terminamos hace 8 días. Seguimos, página 1270 hoy, página 1270, 1 de Pedro. Vamos a terminar capítulo 1 y vamos a leer unos cuantos versículos de capítulo 2. Página 1270, 1 de Pedro, y hoy vamos a estudiar versículo 22 de capítulo 1 a capítulo 2, versículo 3. Nada más estos versículos vamos a leer y estudiar hoy. Si eres nuevo aquí, estamos en este libro de Pedro. El apóstol Pedro escribió 2 cartas. Esta es la primera, y esto es el mismo apóstol Pedro, bien famoso, el que negó a Cristo 3 veces. Esto es años después. Escribió esta carta a miembros de iglesias ahí en esta parte del mundo de Palestina, lo que es ahora Palestina y Turquía, esos países, principalmente Grecia. Y esas personas, ellos nunca habían visto a Jesús. Ellos creyeron en Jesús, escucharon el mensaje de Jesús y creyeron. Y ahora estaban sufriendo mucho, estaban en circunstancias muy difíciles por haber creído y seguido a Jesús. Entonces eso es lo que vamos a estudiar. Pero tengo unas preguntas para nosotros hoy. La primera pregunta es esto: ¿qué es lo más poderoso que hay en nuestro mundo, en nuestro planeta hoy? ¿Qué es el poder o la fuerza más poderosa que hay en nuestro mundo hoy? Tal vez lo primero que piensas es en ejércitos de países. Tenemos países muy fuertes en esos años. Israel sí es algo fuerte, pero realmente no se compara con las fuerzas de Estados Unidos, de Rusia o de China. Ellos son países bastante fuertes en este momento. Pero tal vez dirías, pues hay otras cosas más fuertes. Hemos visto en Guerrero la fuerza del mar, ¿verdad? Lo que puede hacer el mar con su furia, ¿verdad? Algo bastante fuerte lo que puede hacer. Tal vez dirías, no, pues las montañas no hay otra cosa más fuerte que las montañas, porque ahí están por siglos y no cambian y ahí están siempre. O tal vez dirías algo, por ejemplo, el sol y la energía que viene del sol. Realmente armas que tenemos no se compara con la energía que se encuentra en el sol, ¿verdad? Tal vez dirías que esas cosas son fuertes, poderosos. Pero la Biblia dice esto acerca de la naturaleza. Dice, el día del Señor vendrá como un ladrón. En aquel día los cielos, ¿qué? Desaparecerán. Con un estruendo espantoso, los elementos serán, ¿qué? Destruidos por el fuego. Y la tierra y todo lo que hay en ella será quemada. Es decir, el mar, las montañas, el sol, todo eso fue creado y tiene un día para comenzar a existir y otro día cuando ya no van a existir. Cuando pensamos en las naciones tan fuertes, podemos pensar en el Imperio Romano. En su tiempo, si hubieras vivido en ese tiempo, imagínate de ver todos los edificios tan altos, tan fuertes, tan poderosos y pensar que en algún momento ya no iba a existir la civilización de los romanos. Dirías, ¿cómo puede ser? Esto es la fuerza más importante del mundo. Pero ahora 2000 años después, nada más vemos ruinas, ¿verdad? Podemos pensar en otras civilizaciones, los incas en Perú, o las ruinas que hay en Guatemala de los mayas, o de las aztecas, de los aztecas. Civilizaciones bastante fuertes, ¿verdad? Y lo mismo con nuestro tiempo. Nuestros países, vamos a decir, Canadá no es para siempre. Estados Unidos no es para siempre. México, Guatemala no es para siempre. Ayer fui a Toronto con algunos compañeros, fuimos a pasear un rato. Había una protesta muy fuerte de parte de la gente de Palestina. 20,000 personas estuvieron ahí. Y quisimos pasar por una calle y ya no pudimos caminar ahí. Estuvieron ahí todos amontonados gritando. Y con mucha emoción, ¿verdad? Mucho enojo por lo que está pasando, la guerra y todo. Y ellos realmente no quieren nada a Israel. Y ahí se sentía en el momento cuánto querían a su país y el odio que sentían a sus enemigos.
Pero en 100 años, o 200 años, o 500 años, ¿qué va a pasar con esa emoción tan fuerte que sienten? Esos países son por un momento, un rato nada más. Incluyendo nuestros países, pueden estar ahí por un momento y queremos mucho a nuestros países, pero esto no es nada eterno. Aunque sean países muy fuertes. Tú puedes ver, si vas en Irak, las ruinas de Babilonia. En algún momento Babilonia era el país más fuerte que existía en todo el mundo. Y ahorita no queda nada. Y tú puedes leer en la Biblia. En algún momento un rey de ellos era el rey Nabucodonosor. Bastante fuerte él. Y Dios le dio a él un sueño. En este sueño vio una imagen bastante alto y fuerte, con una cabeza de oro, con brazos y pecho de plata, con tronco de bronce y con pies de hierro y barro. Y vio que llegó una piedra chiquita que chocó contra los pies. Y la estatua se derrumbó, se cayó y se deshizo. Mientras la piedra creció para llenar toda la tierra. Y no entendió su sueño, pero tú puedes leer que Dios le dio a Daniel el significado de su sueño. Y le dijo: rey, tú y tu reino, fuertes, ustedes son la cabeza de oro. Pero vendrá otro reino después, pecho de plata. Y luego otro tercer reino con el tronco de bronce. Y luego un cuarto reino después, los pies de hierro y barro. Y en tiempos del cuarto reino llegará esta piedra chiquita. El significado es Babilonia. Por un tiempo duró, la cabeza de oro duró por un tiempo, luego dejó de existir. Vimos las ruinas, ¿no? Luego llegó aquí pecho de plata. Era el reino de los medos y los persas. Duró por un tiempo, luego dejó de existir. Y el tercer reino, el tronco, fue el reino de Grecia. Bastante fuerte los griegos por un tiempo, pero luego fueron conquistados por el reino de los romanos, que es ahora los pies. Pero en los tiempos de los romanos, ¿quién nació? Jesús. Jesús siendo la piedra chiquita, que para muchos no lo reconocieron como un rey o como algo importante. Y lo crucificaron y lo mataron. Pero resucitó. Y el reino de Jesús comenzó. Y crece, y crece, y crece, y sigue hasta hoy mismo. Y eso es el reino eterno. Todo lo demás es pasajero. Canadá es pasajero. México es pasajero. Palestina es pasajero. Y tú y tu cuerpo y tu vida, todo pasajero. Lo único eterno y poderoso es el reino de Dios, el reino de Cristo. Y la pregunta para ti es: ¿cómo puedes ser miembro de su reino de Él? Y es a través de la fe en Cristo. Pero ¿cómo es que llegas a tener fe en Cristo? Hay un versículo en la Biblia que dice esto. Así que la fe es por el ¿qué? El oír. ¿Y el oír por la qué? La palabra de Dios. Entonces hoy en nuestro estudio de Pedro nada más vamos a hablar sobre esto: el poder de la palabra de Dios. Y que tú y yo necesitamos más de la palabra de Dios en nuestras vidas. Estos nada más 2 puntos. De ver el poder de la palabra de Dios. Y que tú y yo necesitamos más de la palabra de Dios en nuestras vidas. Vamos ahora a comenzar a leer. Versículo 22. Pedro se dirige aquí a los miembros de las iglesias en aquellos tiempos, personas que habían puesto su fe en Cristo. Y versículo 22 les dice: ahora que se han purificado, obedeciendo a la ¿qué? Cuando dice la verdad, se habla de la palabra de Dios. Es decir, ustedes han creído en Cristo, han escuchado la palabra de Dios, han creído en Jesús, han arrepentido de sus pecados, han obedecido la verdad y tienen un amor sincero por los hermanos. Dice ahora, ¿qué? Ámense de todo ¿qué? Corazón. ¿Qué? Los unos a los otros. Mira,
El poder de la palabra de Dios para cambiar personas. Vemos en este versículo. ¿Qué es lo que vemos más en nuestro mundo? ¿Odio o amor? Yo diría que hay más odio que amor, ¿no es cierto? Lo vimos en las calles de Toronto anoche. Muy fuerte. 20,000 personas gritando. Mucho odio, mucho no. Lamentablemente, en muchas casas y hogares hay más odio que amor. Porque sin Dios, en nuestro pecado, esto es lo que es más normal. Pero cuando Dios está en tu vida y conoces algo del amor de Cristo, algo cambia en ti y comienzas a amar de corazón, como dice aquí. El poder de la palabra poder de la palabra de Dios para cambiar a personas se ve en esto, en el amor. La semana pasada hablábamos de los frutos del Espíritu. El primer fruto del Espíritu, el fruto del Espíritu es, uno, amor. Sí. Es lo que comienza en alguien. Jesús dijo a sus discípulos, sabrán que son mis discípulos cuando se aman los unos a los otros. El mundo sabrá que son mis discípulos, porque yo soy amor. Y cuando ustedes comienzan a amarse los unos a los otros, el mundo va a decir, eso está raro. Algo nuevo está pasando aquí. Porque el poder de Dios comienza en esta vida, en nuestras vidas, y nos cambia en verdad. El que conoce a Dios en verdad cambia. El poder de la palabra de Dios se ve en esto. Comenzamos a amarnos los unos a los otros. Es algo que casi no ves en este mundo. Entonces lo primero que tenemos que ver es esto. Versículo 23 sigue hablando del poder de la palabra de Dios. Dice, pues ustedes han ¿qué? Nacido de nuevo. No de simiente ¿cómo? Perecedera. Sino de simiente ¿qué? Imperecedera, mediante la palabra de Dios que ¿qué? Que vive y permanece. Entonces Él les dice, ustedes han nacido de nuevo. Pues ¿qué es esto? Nacer de nuevo. Hemos hablado de esto. Jesús hablaba de ese término, nacer de nuevo, cuando vino alguien a Él y le dijo, Jesús, yo quiero ir al cielo. ¿Cómo puedo ir al cielo, Jesús? Y Jesús le dijo, tienes que nacer de nuevo. Y él dijo, pues no puede ser, ya soy un hombre adulto, no puedo entrar otra vez al vientre de mi mamá. Y Jesús decía, no comprendes, es un nacimiento espiritual, un cambio espiritual, algo tiene que pasar en ti. Es decir, necesitas reconocer tu necesidad por Cristo, de ser perdonado, de dejar a un lado tu orgullo y entregarte de corazón lleno a Dios. Esto es volver a nacer espiritualmente. Y dice aquí, el poder de esto no es de simiente perecedera, no es ni siquiera por voluntad del ser humano, es de simiente imperecedera mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Es decir, el poder de la palabra de Dios. Hay personas que tienen dudas y preguntas acerca de las cosas de Dios, pero Dios viene con su palabra y con tiempo el poder de la palabra los convence. Y dicen, esto es la verdad. Y yo puedo creer en esto y puedo seguir a esto. Eso es el poder de la palabra de Dios. Hay personas, y vamos a decir, cada uno de nosotros, y en algún momento somos tan orgullosos, decimos, realmente no necesito a Dios. Puedo vivir sin Él. Pero cuando nacemos de nuevo, ese poder de la palabra, la fe viene por el oír. Oímos. Y creemos. Y nuestras defensas del orgullo, como que eso ya no consiste en nada. Y nos entregamos de alma y corazón a Dios. Es el poder de la palabra. Podemos hablar de miles de ejemplos de los candidatos. Cuando dirías, no, pues él es un caso perdido, ella es un caso perdido, esa persona jamás va a seguir a Cristo. Pero el poder de la palabra de Dios, esa simiente imperecedera, algo de repente cambia, y tal vez tú eres un ejemplo. Hoy no tenemos
tiempo para escuchar los testimonios de cada persona aquí, pero algunos de ustedes me dirían, así era yo, uno de estos, pero Dios con su palabra, escuché algo. Algunos me dicen que encontraron la Biblia, comenzaron a leer. Y esto es lo que Dios usó. Un señor en México me dijo que realmente andaba borracho, en la calle, inconsciente. Y en ese estado de ebriedad escuchó una voz diciendo, toma y lee. Y a lo mejor fue una persona, un ángel, quién sabe, porque cuando despertó había una Biblia al lado de su cabeza ahí en la calle. Alguien o un ángel llegó a dejar una Biblia allí y se despertó y abrió, comenzó a leer. Y la fe viene por el oír. Y Dios lo cambió. Hay ejemplos de ateos bien preparados, científicos. Y en algún momento agarran la Biblia y comienzan a leer y Dios los cambia. Ese es el poder de la palabra de Dios, lo que hace. Y puede cambiar a cualquier persona. Esto es algo hermoso. Seguimos leyendo. 24 dice, porque todo mortal es como ¿qué? La hierba. Y toda su ¿qué? Toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Sí, y esto hemos visto con las fotos, ¿no? La gloria de Roma en su momento. La gloria de Estados Unidos en su momento. La gloria de México en su momento. ¿Qué va a pasar? Se seca, se muere, se cae. Pero la palabra de Dios es para siempre. Nuestros cuerpos, el más fuerte, el más galán, ¿verdad? Te pega una enfermedad. En cuestión de días, tú puedes cambiar mucho. He hablado con ustedes que hace un mes, un primo mío, le dijeron que tiene cáncer. Era policía, un hombre alto, fuerte. Y de verlo hoy, en un mes, no lo vas a reconocer. Es de mi edad. La flor, la gloria del mortal es como la flor del campo. Pero la palabra del Señor permanece para siempre. ¿Y qué es lo que dice? Terminando el versículo. Pero la palabra del Señor permanece para siempre, versículo 25, y dice, y esta es, ¿qué? La palabra del ¿qué? El Evangelio que se les ha, ¿qué? Anunciado a ustedes, correcto. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí hoy y todos los domingos? Estamos hablando de la palabra de Dios. No es la palabra de Wilfredo, no es la palabra de esta iglesia. Esa es la palabra de Dios. Lo que Dios ha dado a nuestro mundo es algo fuerte y poderoso. La semana pasada estaba tomando un café con alguien y me dijo, esa palabra evangelio, porque dice que esta palabra es la palabra del Evangelio. Él me dijo, escucho desde chico esta palabra Evangelio, que vamos a hablar del Evangelio, vamos a leer el Evangelio. ¿En qué consiste? En sí, ¿qué consiste esta palabra, el Evangelio? Y le dije, mira, así en términos muy básicos, el Evangelio es decir buena noticia, lo que significa buena noticia. Y la buena noticia es que nadie merece el cielo. Merecemos el infierno. Pero Jesús vino a sufrir las agonías del infierno en nuestro lugar. Y tú no tienes por qué ir allá si tú pones tu fe en Cristo. En sí, esto es el Evangelio. Es muy bonito. Es el mensaje que no ha cambiado en los últimos 2000 años. Dios dijo a San Pedro que predicara este mensaje. El mensaje de Cristo. Él no predicaba de sí mismo. Creen en mí. No es lo que decía. Creen en Cristo. Siguen la palabra de Dios. En los últimos 2000 años, ese mensaje no ha cambiado y hoy otra vez anuncio con mucho gozo y alegría el mismo mensaje de creer en Jesús y conocerlo a Él y el poder de Él para
perdonarte y para cambiarte y para darte vida eterna. Porque ¿qué crees? No eres eterno. Si no es el cáncer, es otra cosa. Pero te puedo jurar en 100 años, todos nosotros aquí vamos a estar bajo tierra. Nuestros cuerpos. Pero si tú crees este mensaje y sigues a Cristo, el poder de la palabra de Dios es para darte vida eterna. Para cambiarte en esta vida, sí, cambios verdaderos y la vida eterna. Eso es el mensaje. Seguimos leyendo. Capítulo 2. Él sigue diciendo, es decir, por lo tanto, viendo que eso es tan importante, dice, hay que abandonando toda ¿qué? Maldad y todo ¿qué? Engaño, hipocresía, envidias y toda ¿qué? Ok, entonces él está diciendo, mira, para recibir bien la palabra de Dios, necesitas arrancar las hierbas malas. Necesitas crear espacio en tu vida para recibir la semilla. ¿Okay? Aquí esas cosas tienes que arrancar de raíz. Y mira, no sé realmente dónde te encuentras en esto, pero si tú quieres recibir la palabra de Dios con su poder, necesitas con honestidad analizarte a ti mismo y decir, ok, ¿dónde y cómo ando yo en esto? Maldad, engaño, es decir, mentiras. ¿Necesitas decir la verdad a alguien? Hipocresía es doble vida, ¿verdad? Envidias, esto entendemos. Calumnia, hablar mal de las personas. ¿Ok? Quitas estas cosas, dejas estas cosas. Si tú andas en esto, déjalo. Tienes que crear espacio, abandonando todo esto, dice, versículo 2, eso es bien hermoso, dice, deseen, ¿con qué? Con ansias, ¿la qué? La leche pura de qué? De la palabra, como niños ¿qué? Ok, pues todos aquí conocemos cómo es ser un niño, o tener un niño recién nacido. Un niño recién nacido, ¿cuántas veces en el día quiere la leche de su mamá? Es todo el tiempo. Y si no tiene la leche de su mamá, ¿qué? Chilla. Tú y yo debemos desear con ansias la leche pura de la palabra de Dios todo el tiempo. ¿Deseas la palabra de Dios? ¿Tienes hambre y sed de la palabra de Dios? Pues vamos a seguir leyendo. Dice, ¿qué es lo que pasa cuando comes? Dice, así, por medio de ella, ¿qué? Crecerán en su ¿qué? En su salvación. Sí, es decir, por medio de la palabra de Dios, por medio del poder de la palabra, tú vas a madurar. Tú vas a crecer. Ok, vamos a pensar otra vez en el ejemplo de un niño. Ok, ustedes han visto a las gemelitas crecer, ¿verdad? Nacieron hace 2 años y ahora sí están corriendo para arriba, para abajo. Pero imagínate, esas niñas cuando nacieron bien chiquitas, ¿se acuerdan? Bien chiquitas estaban. Si hoy estuvieran así, tan chiquitas, dirían, no, algo está mal. Si en 2 años más estarían igual, tan chiquitas, dirías, no, están muy enfermas. Si no tomas la leche pura de la palabra de Dios, espiritualmente te debilitas, te estancas, no creces, no maduras y te mueres. Si quieres ser fuerte para resistir las tentaciones y no lees la palabra de Dios, ¿cómo vas a ser fuerte? No puedes ser fuerte si no recibes la leche de la palabra de Dios. Y en realidad llega el momento cuando uno debe ser tan maduro no solo para recibir la leche, sino también de comer carne. ¿Verdad? Tenemos que madurar en nuestra fe. Nacer de nuevo es un buen comienzo. Pero tiene que haber progreso en tu vida espiritual. Yo te pregunto, ¿en los últimos 2 años de tu vida has madurado espiritualmente? ¿En los últimos 5 años o 10 años creces? O si realmente hace poco dijiste, ahora sí veo mi necesidad por Dios y me entrego a Él. Ahora, en 2 años vas a estar como hoy. En 5 años vas a estar como hoy.
¿Qué es lo que te hará cambiar? Es la palabra de Dios. La palabra de Dios, la presencia de la palabra de Dios en tu vida. Sí. Eso te hace crecer, te hace madurar, te hace ser más fuerte, te da vida para que puedas terminar bien tu carrera en los caminos de Dios. Porque en realidad casi todos comenzamos mal espiritualmente. Por eso Jesús nos salva. Pero para terminar bien nuestras carreras, necesitamos la presencia de la palabra de Dios en nuestras vidas. Eso es lo que Pedro está diciendo a ellos y lo que Dios está diciendo a nosotros. Versículo 3, eso es muy bonito. Dice, así por medio de ella, la palabra de Dios, crecerán en su salvación. Y versículo 3 dice, ahora que han, ¿qué? Probado lo bueno que es el Señor. De probar me hace pensar en probar una comida. Por ejemplo, mi primera vez en México, prueba esos tacos. ¡Oh, qué ricos esos tacos! ¿Quieres más? Sí, claro que sí, ¿verdad? Porque pruebas y te gusta. Es lo mismo con Dios. Cuando tú realmente entiendas quién es Dios, qué significa el Evangelio, qué es lo que Jesús ha hecho por ti y te entregas a Él y te gusta el sabor, te encanta. Y dices, yo necesito más, y es lo que Pedro está diciendo a ellos. Ahora que han probado lo bueno es que el Señor, a pesar de las circunstancias difíciles en sus vidas, necesitan seguir adelante y madurar en la fe. Y necesitan la presencia de la palabra de Dios para poder hacerlo. Entonces te pregunto, ¿qué necesidad tienes de tener la palabra de Dios en tu vida? ¿Necesitas más de la palabra de Dios en tu vida? Vamos a decir que todos. Todos necesitamos más de la palabra de Dios, pero hazte cuenta, el enemigo no le gusta. A él no le gusta. Y cuando intentamos acercarnos a Dios, el enemigo está ahí para hacer que caigamos, que no logremos acercarnos a Cristo y a su palabra. Cuando tú intentas tener la presencia de la palabra de Dios más en tu vida, el enemigo está allí para atacarte, pero te voy a decir, vale la pena y la lucha porque mayor es Él que está en nosotros que el que está en el mundo. Más grande es Cristo que el enemigo. Cristo lo venció, lo conquistó, aplastó su cabeza en la cruz cuando resucitó. Entonces cobra ánimos y fuerzas, tú sí puedes, con la ayuda de Dios, tener más tiempo para la palabra de Dios. Entonces, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer? Pues tal vez hoy no es el día para nacer de nuevo para ti, tal vez está antes de esto. Tal vez hoy es el primer día y tienes muchas dudas y preguntas todavía. ¿Qué debes hacer? Debes acercarte a la palabra de Dios. No debes quedarte con tus dudas y con tus preguntas. Necesitas abrir la palabra de Dios, averiguar, buscar, hacer la búsqueda. Esforzarte un poco. Preguntar tus preguntas junto con la palabra de Dios. Si no comprendes lo que es el Evangelio, lo que consiste, ok, investiga con la palabra de Dios. La palabra de Dios es poderosa para ayudarte, para eso es. Pero tal vez ya entiendes el mensaje de Cristo, ya comprendes el Evangelio, que tú necesitas nacer de nuevo y no has nacido de nuevo. No has dicho tú en sí, Cristo, yo necesito nacer de nuevo, yo necesito arrepentirme de mis pecados y entregarme a ti. Tal vez hoy es el día para ti, para hacerlo. Entonces es momento de hacerlo, creer lo que dice la palabra de Dios y tomar en serio la palabra de Jesús, que Él te quiere perdonar, cambiarte y darte vida eterna. Y para decir, oye, yo acepto. O tal vez ya lo has hecho, no sé, hoy. ¿Qué sigue? O tal vez lo hiciste la semana pasada, ahora ¿qué sigue? O tal vez lo hiciste hace un año, hace 5 años, hace 10 años, ahora ¿qué sigue? Es tiempo para la palabra de Dios en tu vida. El concepto de reunirse en una iglesia cada 8 días no es del hombre, es de Dios. Hábitos que son para toda la vida, que vienen de Dios. El hecho de que estamos aquí hoy es porque Dios dice en su palabra, no dejen de congregarse. Él dijo, deben apartar un día a la semana para escuchar la palabra de Dios.
Eso es parte del plan de Dios y eso debe de ser parte de tu vida, de escuchar la palabra de Dios en algún lado, estando aquí, o tal vez en un año vas a estar en otra parte de Canadá o Estados Unidos, o tal vez vas a estar en México, en Guatemala, no importa, donde tú estés, necesitas buscar una iglesia donde te explican la palabra de Dios y acudir allí para que todos los días escuches la palabra de Dios, todos los domingos. ¿Qué te detiene? 2. La lectura bíblica cada día. De tener una Biblia y leer algo. Y yo comprendo, no toda la Biblia es fácil de entender. Es bueno comenzar con lugares entendibles y lugares fáciles de entender, eso sí. Pero eso es un hábito. Cuando yo me levanto, agarro mi café, si necesito comenzar mi día a las 7, me levanto a las 6. O si tengo que comenzar a las 6:30, me levanto a las 5:30. Para darme un tiempo para estar a solas con Dios. Con mi café, con mi Biblia y con mi Dios. Y me pongo a orar. Y enseñamos a nuestros hijos a hacer lo mismo. Todos los días. Porque un niño necesita comer todo el tiempo. Y yo también necesito comer todo el tiempo. Y tú también necesitas comer a diario. Ahora, con tu familia. Es muy necesario también con tus hijos. Bueno, ahora algunos de nosotros ya no tenemos hijos chiquitos, ¿verdad? Pero cuando estás en tu familia, los que han visitado, me han visitado en mi familia, saben, cuando comemos, después de comer, abrimos la Biblia. Es cuando estamos todos juntos. Es un buen tiempo para estar ahí y decir, ok, vamos ahora a leer de aquí y vamos a hablar de lo que significa para nosotros. Si tienes hijos así de jóvenes, de la edad de 12 a 18, el libro de Proverbios es un buen lugar, buenísimos consejos ahí. Pero esto es algo que son hábitos, que son así como respirar, como comer 3 veces al día. Agarramos la Biblia y leemos y seguimos la Biblia así. Eso tiene que ser parte. Eso es lo que Dios usa, parte de nuestras vidas para cambiarnos, para ayudarnos a madurar y perseverar y terminar bien la carrera. Esto es el punto de hoy, de ver nuestra necesidad por la palabra de Dios y el poder de la palabra de Dios para cambiarnos en nuestras vidas. Entonces espero que saliendo de aquí hoy puedas ver cosas que tú puedes hacer. Tengo Biblias que puedo regalar. Puedes bajar aplicaciones de la Biblia, ¿verdad? Los jueves tengo un estudio en mi casa. Podemos ir a tomar un café donde me dices tus preguntas, tus dudas. ¿Okay? Es importante. Eso es lo más importante porque esto es lo que es permanente. Todo lo demás es pasajero y esto es lo permanente. Quiero terminar nuestro tiempo con 2 ejemplos. Con 2 ejemplos el día de hoy. El primer ejemplo es esto. Hay muchos que han venido a mí y me dicen, Wilfredo, estoy luchando con este problema. Es la cosa que tú quieres decir. ¿Okay? Algo que tú sabes que está mal, lo que tú estás haciendo. Y personas me dicen, yo he hablado con Dios, le pido. Dios cámbiame, Dios cámbiame. Y no hay cambios, algunos me dicen. ¿Cuál es la receta de Dios para cambiarnos? La oración es importante, claro, es un buen comienzo. Pedir, clamar a Dios es importante. Pero la receta de Dios para los cambios verdaderos no es simplemente tú a solas con Dios orando. Uno, Dios ha dado su palabra. Como estamos viendo aquí, la semilla, el poder de la palabra en tu vida. Si no conoces lo que dice y si no pasas tiempo estudiándolo, ¿cómo puede Dios cambiarte? Y aparte, no es tú a solas con Dios, con tu Biblia y la oración. También Dios usa iglesias y personas. Dios no quiere que cambies tú solo. Dios quiere involucrar a otras personas en este proceso. Es muy difícil ser un soldado, uno solito en la gran batalla. El enemigo te mata tú solo. Pero con otras personas. Ese es el punto de una iglesia.
con otras personas, nos ayudamos los unos a los otros a seguir a Cristo en verdad. Esto es el punto también de unirte a una iglesia donde tú puedes ser parte de ese proceso. Es la receta de Dios. Es el concepto de una iglesia no solamente es para ir y escuchar, no. Es también para integrarte y ser parte del proceso con otras personas. Donde tú ayudas a otros, si eres un poco más maduro, pero también cuando necesitas la ayuda, especialmente al comienzo, para recibir los consejos y la ayuda de otras personas que puedan no juzgarte, sino caminar a tu lado para ayudarte. Eso es el punto. Entonces eso es bien hermoso. Eso es el primer ejemplo que quiero compartir con ustedes, algo que Dios quiere hacer con su palabra para llevar a cabo los cambios verdaderos en nuestras vidas. El segundo ejemplo simplemente es el ejemplo de mi primo que tiene cáncer y no tiene muchos días más de vida. Él, gracias a Dios, es un hombre que con su familia han estado en los caminos de Dios. Hace 4 años, como familia, comenzaron a vivir ciertas pruebas muy difíciles, sumamente difíciles. Y lo que comenzaron a hacer fue eso, de abrir la Biblia, en especial como pareja, y leerla. Entonces ya tienen hábitos de leer la Biblia como familia. En las últimas semanas, cada noche lo que hacen es esto. Él está ahí en la cama y viene toda la familia a su alrededor. ¿Qué es lo que hacen? Cantan alabanzas, oran y leen la Biblia. Y su esposa pone en el Facebook los versículos que la están ayudando en estos momentos cuando se está despidiendo del amor de su vida. Quiero compartir un versículo que puso la semana pasada. 2 Corintios 4, 16 y 18. Por tanto, no nos desanimamos. Al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos porque el cuerpo de él se ve cada día más débil, pero en el alma y espíritu más fuerte. Y él dice siempre a la familia, pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Eso es como alimentar tu alma y tu cuerpo, ¿no es cierto? Cuando tú te estás despidiendo de este mundo, pero de dejar ese tipo de legado, de fe. Es como una escuela para sus hijos que están allí. Es una escuela para los que llegan a la casa. De decir, la palabra de Dios nos está ayudando en medio de lo que sentimos hoy. Ellos han tomado la decisión de aferrarse a la palabra de Dios en este proceso, porque aferrarnos a la palabra de Dios es aferrarnos a Dios. Como en la canción, me aferro a Él, que mi única esperanza, ¿no? A veces no hay esperanza en quimioterapias, en doctores, pero hay una esperanza en Jesús. Entonces, para ustedes, si van a hacer algo con sus vidas, si tú tienes una meta con tu vida, los años que Dios te está dando, la meta tiene que ser de conocer más de la palabra de Dios. ¿Qué vas a hacer hoy, mañana, en esta semana, en estos meses, para que aprendas más de la palabra de Dios? Esto es lo más importante. Esto es lo más poderoso y lo que es eterno. Vamos a terminar hoy con una oración. Jesús, gracias por darnos tu palabra. Jesús, gracias por lo que nos enseñas. Gracias por la esperanza. Gracias por la alimentación espiritual que nos das.
Señor, te pido, ayúdanos a entender, leer, estudiar, aferrarnos a tu palabra. Dios, si hay algunos aquí que todavía no comprenden, no conocen, usa el poder de tu palabra. Algunos que conocen, oh Señor, ayúdanos a ser más maduros en 1 año, en 2 años, en 5 años, en 10 años. De crecer en nuestra salvación. Gracias, Jesús. Y esto te pido en el santo nombre de Jesús. Vamos a abrir nuestras Biblias. Nuestros himnarios. Vamos a abrir los himnarios al número 378. 378. 378. Vamos a ponernos de pie para cantar esta canción. 378. Y no lo sostén.